Amén. Antes de comenzar con Daniel, les menciono un detalle que quizá es importante también mencionarlo en relación al Pentateuco, y es que en Israel en general, en distintos lugares, se han encontrado muchas tumbas que los arqueólogos han rescatado algunas cosas. Generalmente las tumbas fueron saqueadas en algún momento, entonces no se encuentra mucha información. Pero se encontró una tumba de un hombre rico en Israel, donde, digamos, estaba todo lo que había en la tumba, y dentro de todas las cosas que pusieron en la tumba de este hombre, que murió 7 siglos antes de Cristo, o sea, cuando estaba el templo de Salomón todavía vigente, antes del cautiverio babilónico. Y resulta que dentro de todas las cosas que le pusieron en la tumba, encontraron 2 rollitos de plata. 2 rollitos de plata enrollados, que tuvieron que estirarlos con mucha delicadeza, limpiarlos, hacer todo un trabajo minucioso, y al leerlo, eran Números capítulo 6, versículos 24 al 26, donde está la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y estos rollitos del libro de Números tienen, son de 7 siglos antes de Cristo. Y supuestamente el Pentateuco recién se terminó, se escribió por el año 350. Así que tenemos que varios siglos antes se encontró parte del Pentateuco. Y bueno, ¿qué dicen los críticos con esto? Dicen que en lugar de aceptar que el Pentateuco es más antiguo, ellos dicen, tenemos razón. Hay distintas porciones del Pentateuco de distintas épocas. O sea, ellos toman esto como que una porción del Pentateuco que se conservó tradicionalmente y que después se incorporó. Pero lo más lógico es pensar que este rollito de plata que tiene la bendición sacerdotal en la tumba de un difunto es porque ellos esperan que esa bendición haya acompañado a este difunto. Bueno, vamos a comenzar entonces con Daniel. Dijimos que, el libro de Daniel, junto con el Pentateuco y el Génesis en particular, son los 2 libros más atacados del Antiguo Testamento. Podríamos añadir también Isaías. Isaías también ha sido bastante atacado, pero los libros más atacados de la Biblia son el Pentateuco, particularmente el Génesis, y Daniel. Y es interesante que Génesis habla de los primeros eventos y Daniel anuncia los últimos eventos. En otras palabras, se ataca en lo que está al principio y al fin de la historia. Dios como creador y Dios como el juez supremo que viene para instaurar el nuevo reino. Daniel, el personaje, digamos, nosotros creemos que lo que dice el libro es correcto, acreditamos lo que nos está informando. Nos dice que Daniel fue un joven hebreo que vivió por el siglo VI a.C., fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C., en el reinado de Joacim, por el rey de Babilonia, que en ese tiempo era Nabucodonosor II. Nosotros creemos en esa historia, creemos también que él fue educado en la corte de Babilonia, que no solamente participó en la corte de Babilonia, sino también en la corte de algunos reyes persas, como nos dice el mismo relato, y que él sería el autor del libro que lleva su nombre. Pero los críticos han negado la existencia de Daniel. ¿Cómo comenzó esta historia? Primero que todo, los primeros antecedentes que tenemos, esos son los libros de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, que son libros apócrifos, que fueron escritos por allí más o menos por el año 150 a.C., redondeando. Entonces los libros de Macabeos interpretan Daniel. Lo interpretan como que el cuerno pequeño de Daniel 8 es el rey griego Antíoco Epífanes. Ellos están pensando que este cuerno pequeño, este rey malvado, sería Antíoco Epífanes, que profana el templo, sacrifica un cerdo, levanta una imagen al dios Apolos en el atrio del templo. Y bueno, es una interpretación errada. Sin embargo, los mismos libros de Macabeo mencionan a Daniel como un personaje que vivió en el siglo VI.
Incluso mencionan, por ejemplo, en el libro de Macabeo, la historia de los 3 jóvenes en el horno del fuego ardiente. E incentivan también a que los israelitas de ese tiempo sean tan fieles a Dios como lo fueron estos 3 jóvenes. Y dentro de los personajes fieles del Antiguo Testamento, hay varios que mencionan, y mencionan también a Daniel en el foso de los leones y a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Entonces, de acuerdo a los Macabeos, Daniel es un libro antiguo, muy anterior al tiempo de ellos, y reconocen a Daniel y a los 3 jóvenes como personajes bíblicos, así como Abraham, Noé, Job y otros personajes que mencionan. Sin embargo, ellos son los primeros que dan una interpretación de Daniel errónea, que lo aplican al tiempo de Antíoco Epífanes. En la interpretación de los Macabeos es tan errada que ellos interpretan cuando Roma, se adueña del mundo, y cuando, Israel se rinde o se entrega al dominio del Imperio Romano, lo interpretan como voluntad de Dios. Ellos piensan que Roma es el Salvador. Roma es un imperio levantado por Dios, y Roma permitirá que Israel finalmente se independice y que Israel llegue a ser ese imperio que está profetizado en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos por la historia que fue al revés. Roma subyugó a Israel y finalmente Roma destruyó completamente a Israel y no dejó piedra sobre piedra de Jerusalén y del templo. Así que fue todo lo contrario. Ellos no interpretan correctamente las profecías de Daniel. Ahora, resulta que cuando el cristianismo comenzó a predicar y a expandirse por el Imperio Romano, muchos filósofos paganos se dieron cuenta de que el cristianismo estaba ganando adeptos del imperio y que el paganismo como tal y la cultura de Roma estaba desapareciendo. Y uno de los filósofos más sabios que había en el tiempo del Imperio Romano, me parece que era del siglo II, llamado Porfirio. Porfirio era un filósofo neoplatónico, dominaba muchos idiomas, era muy brillante, y él dijo, bueno, yo le haré la lucha al cristianismo. ¿Cómo es posible que gente ignorante, esto comenzó con un grupo de pescadores, analfabetos, puedan ganarnos a nosotros, que somos un imperio mucho más culto y civilizado? O sea, cómo gente de un pueblo aislado en Palestina, inculta, venga a meternos una filosofía, una ideología a nosotros y nos cambie toda nuestra mentalidad, siendo que nosotros tenemos una cultura mucho más rica, más culta. Entonces yo voy a combatir al cristianismo. Y comenzó a estudiar la Biblia, y él aprendió griego, hebreo y arameo para leer la Biblia en los idiomas originales, y comenzó a buscar todos los detalles para demostrar que las profecías del Antiguo Testamento que anuncian un Mesías no se cumplen con Jesús de Nazaret. O sea, Jesús es un impostor. Y después de estudiar minuciosamente el Antiguo Testamento, escribió 15 volúmenes contra Cristo. Y el hilo conductor, o sea, la tesis de él, lo principal, es que Daniel no existió, sino que Daniel fue un impostor. Porque él concluyó que el argumento más sólido de los cristianos y uno de los argumentos que más usaban eran las profecías de Daniel para demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces, este filósofo neoplatónico, Porfirio, dijo, si yo les quito a Daniel al cristianismo, el cristianismo deja de existir. Sin Daniel, el cristianismo se viene abajo. Y resulta que dentro de las cosas que él dijo, él tomó la interpretación de los Macabeos y dijo, los Macabeos hablan mucho de Daniel y dicen que el cuerno pequeño, el malo, era Antíoco Epífanes, un rey contemporáneo con ellos. Entonces lo más probable es que el libro de Daniel no se escribió 6 siglos antes de Cristo en Babilonia, sino que se escribió en tiempo de los Macabeos, en Palestina. Y el autor seguramente quiso poner símbolos y hablar de profecía para llegar al punto final que era la historia contemporánea de ellos. O sea, todo lo anterior, cuando habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, no es profecía, no es que vivió antes,
sino vivió después. Y simplemente lo que está haciendo es contando la historia, pero está haciéndonos creer que él vivió antes. Pero él dice, desde el punto de vista lógico, es imposible conocer el futuro, porque el futuro todavía no viene. Entonces, lo que tenemos aquí es una falsificación, es una pseudo profecía. Y resulta que en este periodo intertestamentario, más o menos 4 siglos antes de Cristo hasta 2 siglos después de Cristo, como no hubo profetas judíos, principalmente digamos antes de Cristo, hubieron muchos escritores judíos que comenzaron a escribir libros proféticos apocalípticos, donde hablan de bestias que simbolizan reinos y varios símbolos y periodos, semanas proféticas y otras cosas. Y todos estos escritores apocalípticos judíos tienen en común en que son libros pseudoepigráficos. Esto significa que colocan un nombre falso como el autor. Por ejemplo, tenemos el libro apocalíptico primero de Enoc, y supuestamente el autor fue Enoc, el 7º descendiente de Adán, que se fue vivo al cielo y que él después bajó para escribir este libro y lo dejó. Supuestamente Enoc viene del tiempo de antes del diluvio. Entonces, él menciona mucho los ángeles y le llama por nombre. Habla del ángel Rafael, el ángel Reuel, el ángel Gabriel, Miguel, dice somos amigos porque yo estaba en el cielo y los conozco, y como que los mira con mucha familiaridad. Y también en este libro de Enoc se anuncia el futuro. Dice que va a profetizar todo lo que va a venir, entonces profetiza que vendrá un diluvio universal. Profetiza que se van a levantar 4 grandes imperios. Y dice que el último imperio, o más bien la historia terminará cuando venga un rey griego que profane el templo, y después de este rey griego, Antíoco Epífanes supuestamente, vendrá el Mesías y viene el fin del mundo. Entonces en este libro de Enoc se cuenta toda la historia como si fuera profecía, como que él vivió antes, y el clímax de la historia es el tiempo de los macabeos, Antíoco. O sea, ahí viene el fin del mundo. Ellos no consideran que vienen después más de 2000 años de historia futura. También tenemos segundo de Baruch, tenemos el Apocalipsis de Abraham, el Testamento de los 12 patriarcas. Hay un sinfín de libros apocalípticos que todos surgieron en ese tiempo intertestamentario cuando no hubo digamos, profetas. Y entonces viene este Porfirio y dice, bueno, tenemos que Daniel es uno más de todos estos libros proféticos apocalípticos que surgieron en ese tiempo intertestamentario. Por lo tanto, Daniel no puede ser del siglo VI antes de Cristo, sino que tiene que ser del siglo II aproximado antes de Cristo, después que ya el Antiguo Testamento se concluyó. Y dice, y la prueba es que todos estos libros apocalípticos, el Apocalipsis de Abraham, no fue Abraham el que lo escribió. El Apocalipsis de Enoc no fue Enoc. El Apocalipsis de Baruch, el secretario del profeta Jeremías, no fue Baruch. Entonces, las profecías de Daniel no fue Daniel. Él dice, en realidad, es un judío anónimo, no tenemos idea cómo se llama, pero él escribió en el siglo II y lo que él estaba interesado era mostrar cómo la historia concluye en su época, pensando que en su época viene el fin. Y bueno, los apologistas cristianos, que eran los cristianos intelectuales que defendían el cristianismo, entre ellos está Justino Mártir, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría y otros más. Ellos escribieron varios volúmenes contra Porfirio. Incluso conocemos de Porfirio más que nada por lo que los apologetas escribieron, porque los libros de él quedó muy poco que se conserve. Y obviamente el cristianismo rechazó completamente esta teoría de Porfirio. Pero resulta que a partir del siglo XIX los teólogos comenzaron a desconfiar de la historicidad de Daniel y se dieron cuenta que muchas cosas que dice Daniel no coinciden con la historia. ¿Cómo conocemos la historia del antiguo Cercano Oriente y de los grandes imperios? A través de los griegos, porque las otras culturas no tenían historiadores.
lo que tenemos son registros de su época, crónicas que nos cuentan lo que hacían ellos nomás, pero no tenemos una historia propiamente tal. La historia como ciencia social viene de los griegos, y tenemos historiadores como Jenofonte, Heródoto, que vienen del tiempo del Imperio Persa, del siglo V a.C. Entonces, incluso Heródoto dice que él estuvo en Babilonia antes que fuera destruida, conoció los muros y la describe. Así que ellos nos cuentan la historia de Babilonia, la historia de Medo-Persia, y a los griegos les encantaba viajar y tomar registro y contar historias. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos lo que dicen los historiadores griegos, lo comparamos con la información de Daniel, vemos que hay discrepancias. Y estas discrepancias hacen pensar en el siglo XIX y XX que en realidad Daniel no puede ser un personaje histórico real, él no vivió en Babilonia, porque la información que nos cuenta está distorsionada. Por ejemplo, como ejemplo, Daniel dice que cuando cae Babilonia, y dice que él conoció, porque él estaba ahí en el palacio, y interpretó la escritura en la pared y todo eso. Dice que el rey que estaba gobernando Babilonia se llamaba Belsasar. Pero todos los historiadores griegos nos dicen que el rey que gobernaba Babilonia cuando cayó se llamaba Nabonido. Entonces no cuadra. También los historiadores griegos dicen que el que toma Babilonia fue Ciro, II el Grande, el rey persa. Pero Daniel dice que esa noche tomó Babilonia Darío el Medo. Así que estos detalles, y ven algunas discrepancias cronológicas y distintos detallitos que desmenuzaron todo Daniel para buscar los errores, y encuentran allí algunos errores, algunas contradicciones históricas, y los historiadores griegos supuestamente son confiables. Así que se comenzó a cuestionar esto, y ya tomó, digamos, esto ya tomó cuerpo en el siglo XVI. Cuando nace la Reforma Protestante y los reformadores comienzan a predicar la justificación por la fe solo por los méritos de Cristo, y la Iglesia Católica se opone a ellos, entonces Lutero, Calvino y otros más estudian las profecías de Daniel y de Apocalipsis y concluyen que el cuerno pequeño de Daniel o la bestia de Apocalipsis es el papado, y denuncian el papado como el anticristo. Entonces la Iglesia Católica tomó la medida digamos, dio nacimiento a una orden que se llamó jesuitas, que su misión era destruir el protestantismo, y dio la orden a los jesuitas más intelectuales que estaban en España que crearan métodos alternativos para interpretar Daniel y Apocalipsis. Y de allí un jesuita llamado Luis de Alcázar inventa el método llamado preterismo, donde toma la idea de los macabeos, toma la teoría de Porfirio y la sistematiza, y le da todo el apoyo teológico y el lenguaje teológico propio de la Edad Media. Esta teoría fue atacada fuertemente por los protestantes. También hubo otro jesuita llamado Luis de Rivera, que él inventó otro método donde todas las profecías se cumplían en el futuro. Entonces, si se cumple en el futuro, el Papa no puede ser el anticristo porque el anticristo viene después de un rapto. Y si se cumple en el pasado, como Alcázar decía, entonces el anticristo vino en tiempo de Antíoco. El papado no podría ser porque obviamente es posterior. Así que estas dos teorías propusieron los jesuitas y el mundo protestante se opuso tenazmente, y ellos seguían defendiendo la interpretación histórica como era de costumbre en el cristianismo y en el judaísmo. Sin embargo, en el siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los teólogos concluyen que Daniel no existió y que Porfirio tenía toda la razón. Y el mundo académico, tanto católico como protestante, acepta el preterismo. Y un sector del mundo protestante acepta el futurismo. Y se rechaza la interpretación histórica tradicional. Entonces, por ejemplo, John Collins, que es la máxima autoridad mundial en Daniel, que sus libros son maravillosos. Yo leí su tesis doctoral y un comentario de Daniel y varios otros libros, y es maravilloso cómo él escribe.
Él hizo su tesis doctoral en Harvard y su tesis doctoral justamente analiza el libro de Daniel en el idioma original. Y él concluye diciendo lo que Porfirio planteó en el siglo II, que Daniel era un impostor, que no existió y que no se escribió en el siglo VI a.C., sino en el II a.C., nosotros los cristianos lo combatimos por 2000 años. Pero hoy en día tenemos que concluir que tenía toda la razón. En realidad, Daniel no existió y fue escrito en el siglo II, no en el siglo VI. Así que ustedes se pueden dar cuenta cómo esto se dio vuelta. O sea, el defender a Daniel, la historicidad de Daniel, defender que Dios conoce el futuro. Isaías 44 dice, en esto se puede conocer quién es el Dios verdadero, dice Dios. ¿Qué otro Dios conoce el futuro y puede anunciar las cosas que vendrán antes que ocurran? Solo Jehová conoce el futuro, dice Isaías 44. Y bueno, Daniel es una prueba de que Dios conoce el futuro. Pero este método llamado preterismo dice que en realidad el autor de Daniel vivió después de los hechos. Y toda la historia que cuenta llega hasta ese tiempo, su tiempo. Y lo demás ya no avanza. Supuestamente el fin del mundo vendría en ese tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder o qué argumentos tenemos para defender Daniel? Y por otro lado, ¿es honesto defenderlo o tienen razón los críticos? La verdad es que es honesto defenderlo. Primero que todo, entre paréntesis, Daniel, el capítulo 1, se escribió en hebreo, los capítulos 2 al 7 en arameo y los capítulos 8 al 12 en hebreo. Entonces esto era una prueba de que Daniel no tiene que haber sido un solo autor, sino que recopiló de distintas fuentes también. Por lo menos una fuente, algunos relatos escritos en arameo y algunas visiones que tomó por allí o relatos escritos en hebreo y los juntó. Y el hecho de que el 60% del libro esté en arameo es una prueba de que Daniel tiene que ser tardío, porque Israel, después de haber estado en Babilonia 70 años, cuando salió y volvió a Palestina, dejaron el idioma hebreo, lo olvidaron y adoptaron el idioma arameo como el idioma nacional. Entonces, en tiempo de los macabeos, el idioma oficial de Israel era el arameo. Y continuó siendo así hasta los tiempos de Cristo. En tiempos de Cristo, todas las palabras en idioma extranjero, en el idioma nativo, son en arameo. Por lo tanto, ellos dicen, si este libro, el 60% está en arameo, es una prueba que sí perteneció al tiempo de los macabeos. Fuera de eso, al analizar el libro, encontramos que hay unas 20 palabras de origen persa. Y sabemos que el imperio persa gobernó por más o menos un siglo sobre el mundo y dejó parte de su lenguaje plasmado. Entonces dicen, bueno, esto también es otra evidencia indirecta de que es posterior al imperio persa. Y hay 3 palabras griegas. Y sabemos que después del imperio persa viene el imperio griego de Alejandro. Entonces esas 3 palabras griegas son una prueba de que en el tiempo en que se escribe Daniel, el griego era el idioma universal. El idioma de Israel era el arameo y el griego era el idioma universal. Ahora, ¿qué podemos decir entre todas estas cosas? Primero, se han hecho 2 tesis doctorales que yo conozco. Una es de Iván, un apellido muy raro, un alemán, que la hizo en la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica, donde él compara el arameo de Daniel, los capítulos 2 al 7 en arameo, las compara con algunos targumes arameos que son comentarios de Job y de Génesis, que están escritos en arameo y vienen del siglo II a.C., o sea, del tiempo de los macabeos. Entonces él compara la evolución lingüística. Ustedes ven que las lenguas van evolucionando. El castellano moderno no es como el castellano del tiempo de Cervantes, ¿sí? Entonces él compara el arameo del siglo II, que lo tenemos allí en escrito, hechos del siglo II, ¿sí? Estos targumes que yo les menciono, de Génesis, de Job, los compara con el arameo de Daniel. Y él demuestra que el arameo de Daniel es más antiguo que el arameo del siglo II. Yo leí la tesis y muestra que algunas partículas en el idioma arameo que se usaban son como antiguas,
en el siglo II ya están pasadas de moda y se dejaron de usar, pero están en Daniel. Y otros detalles más, son muchos detalles técnicos que son muy interesantes. Y después tenemos a Franco Stefanovic, que hizo su tesis doctoral comparando el arameo de Daniel con el arameo de los siglos VII al IX a.C., o sea, un arameo anterior al imperio babilónico. Y él compara que el arameo de Daniel es mucho más parecido a este arameo antiguo que el arameo del siglo II. Entonces, dos tesis doctorales que están mostrando que el arameo de Daniel pertenece al periodo llamado el arameo imperial, que abarca el periodo desde el imperio babilónico hasta el imperio persa. Y es el tiempo cuando vivió Daniel, ¿sí? También se han hecho otros estudios, no sé si tesis doctorales, pero sí hay artículos académicos donde se compara el hebreo de Daniel, la sección hebrea, con el hebreo de épocas anteriores y posteriores, y también los eruditos demuestran que ese hebreo pertenece al tiempo en que Daniel existió y no es un hebreo tardío. Por otro lado, como yo les digo, en el siglo II a.C. los judíos no sabían hebreo. Entonces es difícil pensar que parte del libro fue escrito en hebreo, a no ser que sea más antiguo, o que lo haya escrito un rabino, porque los rabinos todavía sabían hebreo porque eran los que podían leer los rollos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué 3 palabras griegas? Bueno, ¿y por qué hay palabras de origen persa, como 20 palabras? No contradice el que Daniel lo haya escrito, porque Daniel también fue, digamos, un ministro en la corte de los reyes persas, de Ciro y Darío. Por lo tanto, Daniel tiene que haber estado familiarizado también con el lenguaje persa. Algunas de sus visiones las recibió en Susa, la capital del imperio persa. Entonces, no hay problema en que hayan palabras persas. ¿Y por qué hay 3 palabras griegas? Bueno, las 3 palabras griegas que se encuentran en Daniel están en el capítulo 3, cuando cuenta la historia del horno del fuego ardiente. Y son 3 instrumentos musicales: la zampoña, no me acuerdo cuáles son las 3, en mi libro están, pero estas 3 palabras son las únicas palabras de origen griego. Ahora, ¿por qué? Tamboril, arpa, salterio y zampoña, flauta, bocina. Claro, ahí hay como 6 instrumentos, pero solo 3 son de origen griego, las otras no. Pero estas son las palabras que le causan problemas, digamos, a los críticos, ¿sí? Claro, bueno, en este caso en Daniel 3 menciona como 6 instrumentos, pero 3 de ellos son de origen griego, la palabra, ¿sí? Que no recuerdo. Una de ellas es la zampoña, pero las otras 2 no me acuerdo exactamente, prefiero no mencionarlo. Ahora, estas 3 palabras, ¿por qué están en griego? Porque esos instrumentos vienen de Grecia. Por ejemplo, en Chile, la cultura mapuche tiene un instrumento que se llama la trutruca. Supongamos que algún día la trutruca se exporta y llega a Alemania o a Inglaterra o a otro país. Dicen, ¿cómo se llama este instrumento? Ellos dirían trutruca. A lo mejor lo dicen como gringo, pero le llamarían trutruca igual. Lo escribirían con las letras de ellos. Si llega a China, lo escribirían con caracteres chinos, pero diría trutruca, porque es el nombre. Así que no nos extraña que el nombre de los instrumentos que vienen de Grecia tengan nombre griego. Por otro lado, se pensaba erróneamente que la cultura griega no había tenido contacto con la cultura babilónica hasta el tiempo de Alejandro Magno. Pero hoy se sabe, gracias a mucha evidencia arqueológica, que los griegos tuvieron contacto con la cultura babilónica antes que naciera Nabucodonosor. Incluso se sabe que en la batalla de Carquemish, cuando Nabucodonosor entra en guerra contra los egipcios, contrató mercenarios griegos y menciona una lista de oficiales que tenía en su corte que eran griegos. Así que no es extraño que tenía músicos griegos también y que esta gente que vino de Grecia trajo algunos instrumentos de ellos, y dentro de la banda de Babilonia había también 3 instrumentos de origen griego. Y en realidad nosotros tendríamos que preguntar si Daniel fue escrito en el siglo II a.C., en una época de plena helenización,
cuando el idioma griego era el idioma universal? ¿Por qué solo encontramos 3 palabras de origen griego? Y ningún verbo, sino que nombres de instrumentos. Tendríamos que encontrar mucho más. Bueno, así que desde la perspectiva lingüística, la evidencia, los estudios modernos están mostrando que Daniel lo más probable es que existió en el siglo VI y no en el siglo II. Ahora, en cuanto a los datos históricos que supuestamente se contradicen con los historiadores griegos, hoy en día se está revirtiendo la situación y se están dando cuenta que Daniel sabía mucho más de historia que los mismos historiadores griegos. Resulta que se fue descubriendo a través de escritos de los mismos persas. Ciro escribió un cilindro donde cuenta un poco cómo tomó Babilonia. Después tenemos las crónicas de Nabonido, donde Nabonido, el último rey de Babilonia, cuenta cómo fue la toma de Babilonia, tomando estos escritos que no existían en el siglo XIX, XVIII, porque fueron descubiertos a mediados del siglo XIX y en el siglo XX, tomando estos documentos que son de la época, o sea, son fuentes primarias. No es que lo cuente un griego la historia de Babilonia, sino que es algo escrito por los mismos babilonios y por los mismos persas que fueron los protagonistas. En estos escritos se descubre que el rey de Babilonia, el último, fue Nabonido, tal cual como dicen los historiadores griegos. Pero él gobernó 3 años en Babilonia y luego nombró como rey a su hijo mayor, Belsasar. Y él se fue para siempre a Tema, una ciudad de la actual Arabia Saudita, ¿sí? En el territorio de la actual Arabia Saudita. Entonces se fue a Tema a vivir, y el dios de Babilonia, que era el dios solar Marduk, él no creía en ese dios, sino que creía en el dios Sin, que era el dios lunar, que tenía su templo en Tema. Y a su hija la dejó como la sacerdotisa del templo del dios Sin. Se fue para siempre. Entonces el rey que quedó en Babilonia fue Belsasar. Y pasaron 10 años hasta que la mano escribió en la pared la caída de Babilonia. 10 años que el rey Nabonido estuvo ausente. Y cuando él se enteró que Babilonia estaba siendo sitiada, él fue con su ejército para ayudar a su hijo y pelear, pero dice la historia que se reconstruyó después gracias a los documentos arqueológicos, que Ciro lo venció en el Éufrates y que él huyó por su vida y fue capturado posteriormente, pero él no entró a Babilonia esa noche que cayó Babilonia, sino que efectivamente el rey que estaba en la corte cuando Babilonia cae era Belsasar, su hijo. Ahora es interesante la precisión de Daniel, porque dice Daniel capítulo 5 que cuando apareció la mano en la pared y el rey tembló, dijo: al que logre descifrar la escritura, le daré el puesto más alto, lo nombraré tercer señor en el reino. ¿Y por qué tercero? Porque él era el segundo. Porque estaba Nabonido, estaba Belsasar, y lo máximo que podía ofrecer era el tercer lugar en el reino. A diferencia del faraón de tiempo de José, que dijo que al que me adivine el sueño, lo haré el segundo señor en el reino. Pero en este caso, aunque Daniel no nos da detalles de la historia y ni menciona por nombre jamás a Nabonido, al parecer Daniel conocía mucho mejor la historia, la conocía de primera fuente, como testigo ocular, más que los historiadores griegos que ignoran la existencia de Belsasar. En cuanto a Darío Olmedo, todavía no se sabe, no se ha descubierto exactamente quién es Darío Olmedo, el que gobernó Babilonia, pero se sabe que Ciro II el Grande, el que conquistó Babilonia, en realidad él no gobernó sobre Babilonia durante todo el primer año de su reinado. Él fue coronado como emperador de todo el imperio y puso su capital en Susa, armó 3 capitales, Ecbatana, 3 capitales, pero más al oriente. Babilonia no fue su capital. Recién en el segundo año de su reinado, él fue a Babilonia y se coronó como el rey de Babilonia. Pero en el primer año puso a un rey vasallo, que esta reconstrucción dice que se llamaba Gubaru.
Entonces posiblemente el nombre Gubaru sea el mismo Darío Olmedo que menciona allí Daniel, porque se sabe que los reyes antiguos tenían varios nombres, incluso se cambiaban nombre, adoptaban un nombre real una vez que ocupaban el trono. Y es interesante que las 3 veces que se menciona a Darío Olmedo, las 3 veces se menciona solo un año de reinado. En el capítulo 5, cuando cae Babilonia, dice que Darío Olmedo toma el reino. Capítulo 6 dice que cuando él asume el reino en su primer año de reinado, nombró los sátrapas y viene la prueba del horno de fuego. Y luego el capítulo 9 dice que él recibió la visita del ángel Gabriel en el primer año de Darío Olmedo. Así que solamente menciona un año de reinado. Y después la siguiente visión del capítulo 10 dice que la recibe en el año 3 de Ciro. Así que ustedes se pueden dar cuenta que los datos históricos en realidad no niegan, no contradicen la historicidad de Daniel, sino que al contrario, nos sorprende cómo el autor, si es que vivió en el siglo II, varios siglos después, cómo pudo conocer detalles históricos que ningún historiador mencionaba. No lo podría haber leído en ningún libro de historia, porque toda la historia disponible contaba una versión incompleta, con falta de datos. En cuanto a los detalles cronológicos, no me voy a detener, pero hoy en día se sabe que todos los detalles cronológicos que nos da Daniel, las distintas fechas, están exactos, ¿sí? En mi libro, en el comentario de cada capítulo, muestro la evidencia necesaria. Ahora, quizá lo más significativo para nosotros como cristianos es que el mismo Jesús confirmó que Daniel era profeta. Leamos Mateo 24:15. Mateo 24:15. Bueno, acá tenemos el sermón profético, y obviamente el sermón profético que habla de los eventos finales de su segunda venida tiene que citar a Daniel. Y cuando nosotros analizamos Mateo 24-25 nos damos cuenta que está estructurado en base a Daniel. O sea, depende absolutamente de Daniel. Y como este sermón profético habla hasta la segunda venida, podemos decir que Cristo está validando a Daniel con este sermón. Incluso cuando describe su segunda venida dice: entonces veréis la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Y qué nos dice que el Hijo del Hombre en las nubes del cielo recibe el reino, el poder y la gloria? Daniel 7. O sea, Jesús está citando exactamente las palabras de Daniel 7. Pero el versículo que me interesa es el 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es muy interesante porque la abominación desoladora o cuerno pequeño en los libros de Macabeo es interpretado como lo que hace Antíoco Epífanes cuando levanta una imagen pagana en el atrio del templo de Jehová. Entonces para ellos la abominación desoladora es eso y el acto de sacrificar un cerdo en el altar. Los macabeos dicen: se cumplió, ahora se cumplió la abominación desoladora. Pero Jesús dice: cuando veáis que venga la abominación desoladora. O sea, para Jesús la abominación desoladora no fue algo que ocurrió 2 siglos antes de él, en tiempo de los macabeos, sino que al contrario, pasa completamente por alto esa interpretación, y para Jesús la abominación desoladora que anunció Daniel es algo que está todavía en el futuro. Y más todavía, Jesús le llama el profeta Daniel, como habló el profeta Daniel. Entonces para Jesucristo Daniel era profeta y Daniel estaba anunciando eventos que incluso para Cristo eran todavía futuros, y eventos que incluso llegan hasta su segunda venida. Por lo tanto, si Jesús nos dice que Daniel fue un profeta, si Jesús valida la profecía daniélica, y si Jesús dice que Daniel está anunciando eventos futuros, entonces creemos que Dios conoce el futuro
y que Dios reveló estas visiones a Daniel, y Daniel fue un personaje histórico, un personaje real, y que vivió en el siglo VI a.C. ¿Sí? Hay otro argumento de texto, Héctor, que igual señalas en tu libro, que tiene que ver con Ezequiel, que Ezequiel en dos capítulos nombra al profeta Daniel, y asumo yo de que no hay discusión histórica respecto de la época en la cual estuvo el profeta Ezequiel, porque en Ezequiel 14:19 y en Ezequiel 28:3 se habla y se hace alusión directa a Daniel. Sí, muy buen aporte, Ezequiel 28:9 y 14:3. Entonces John Collins dice que el capítulo 1, que está en hebreo, no podemos desvincularlo del resto de la historia, porque el capítulo 2 depende del 1, el capítulo 3 depende del 2 y del 1, y también nos dice que el capítulo 4 depende del 1 y del 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, el capítulo 5, que habla de la caída de Babilonia, dice que el motivo por el cual Dios permitió su caída fue porque ellos tomaron los vasos de oro de Jehová y adoraron a los dioses de Babilonia y bebieron vino en ellos. Si no fuera por el capítulo 1 que nos dijo que los vasos fueron traídos de Jerusalén por Nabucodonosor, ¿cómo entenderíamos de dónde salieron los vasos? Entonces se dan cuenta que él mismo muestra vínculos de todos los capítulos hasta el capítulo 12 con el 1, y también muestra una lista de palabras en el idioma arameo o hebreo que dependen del lenguaje del capítulo 1. O sea, el capítulo 1 es la introducción a los 12 capítulos. Y después el capítulo 7 está enganchado con el 6. En el 6 Daniel está en el foso de los leones. Y después en el capítulo 7 la primera bestia es como un león. Y hay otros vínculos temáticos, cronológicos, lingüísticos, los mismos monarcas. Después el capítulo 7 está íntimamente vinculado con el capítulo 8. De hecho, el capítulo 7, la visión ocurre en el primer año de Belsasar y el 8 en el tercer año de Belsasar. Y Daniel dice, esta es la segunda visión. Recibí una visión más después de la primera que recibí. O sea, el capítulo 8 necesita el capítulo 7, pero resulta que el capítulo 7 está en arameo. 2 al 7 están en arameo. Desde el 8 en adelante están en hebreo. Entonces las visiones en hebreo no son independientes de otras fuentes. Las visiones en hebreo continúan de las visiones en arameo. Y por otro lado, hasta el capítulo 6 nosotros tenemos que hay historias, del 7 en adelante visiones, pero resulta que el capítulo 7 que introduce el resto de visiones está en arameo, igual que las primeras. Y ese lenguaje arameo es tan antiguo como el arameo de las visiones. Entonces, ¿cómo sacar el capítulo 7 que introduce las visiones de Daniel? Está en arameo, pero introduce toda una sección de visiones que están en hebreo. Y Daniel, a partir del capítulo 7, se menciona a sí mismo en primera persona. En el año tanto tuve yo una visión, y las visiones de mi cabeza, y el ángel me dijo, en primera persona, pero en la historia él es mencionado en tercera persona, entre los cuales estaba Daniel, y fue llamado el varón Daniel, y Daniel dijo al rey. Así que Daniel, este cambio de persona, tercera a primera persona, no lo hace en la sección donde termina la parte aramea, sino un capítulo antes. Todos estos detalles están entrelazando cada capítulo del libro, y el mismo John Collins tiene un capítulo magistral donde muestra esta interacción. Entonces dice, nosotros concluimos que la sección aramea sí es más antigua, pero la sección hebrea tiene que ser del siglo II, y en el siglo II se juntaron todas y algún editor hizo el libro. Pero en realidad no podemos entender ningún capítulo sin la sección aramea, y no podemos entender ninguno sin el capítulo 1. Y la profecía, la interpretación que se da de los reyes cuernos que representan reinos, o sea, los cuernos bestias que representan reinos están en el capítulo 7, y que sirve después para interpretar las visiones del resto de los capítulos 8, 10, 11, 12.
Claro, también las claves o sea, las claves interpretativas que da el ángel, intérprete de los cuernos, las bestias, eso sirve para interpretar también el capítulo 8. Perdón, un detalle más, el capítulo 12 tiene características de conclusión general, que concluye todo el libro. Por ejemplo, el capítulo 1 termina diciendo que el mismo Daniel, que fue evaluado por el rey de Babilonia en la corte, dice, yo seguí hasta el año primero del rey Ciro de Persia. Y el último capítulo, Daniel lo escribe en el tiempo de Ciro. En el capítulo 1, Daniel es evaluado como más sabio que los demás. Y en el capítulo 12 dice que ninguno de los impíos comprenderá esta visión, pero los que son más sabios que los demás lo van a entender. O sea, está haciendo todo un vínculo. Dice que en el capítulo 1 que Babilonia tomó Jerusalén en tiempo del rey Joacim. Joacim significa en hebreo Dios levanta. El verbo cum viene del verbo cum, levantar. Jehová, cum, Joacim, Jehová levanta. Y termina el capítulo 12, cuando comienza, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, se levanta un rey. Utiliza un verbo sinónimo, amat, pero el rey que su nombre es levantar, en realidad fue derrotado. Pero termina cuando un verdadero rey, aquel príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará. La derrota del rey judío, si esa fuera la historia, quedaríamos insatisfechos. Pero termina cuando algún príncipe que gobierna en favor de Israel se levantará triunfador. Así que está íntimamente vinculado, no podemos separar ningún capítulo. ¿Sí, pastor? Sí, quería mencionar el tema, los detalles que da el Señor para la interpretación de la profecía de las 70 semanas, la explicación de las 2300, a partir del capítulo 9, cuando comienza a hablar del desarrollo de las 70 semanas. Entonces yo quiero mostrar la prueba cristocéntrica del libro, del cumplimiento de las 70 semanas, cuando el Mesías aparecería a la mitad de la semana y haría cesar la ofrenda y el sacrificio, que no coincide con los tiempos si fuera Antíoco IV Epífanes, porque él da la clave a partir de la orden para restaurar Jerusalén por Artajerjes. Comienza el cálculo de los tiempos, y aplicando el principio día por año se va a llegar estrictamente al año 31, cuando Jesucristo es crucificado. Entonces, esos elementos de interpretación no calzan con el Antiguo Epífanes en absoluto. Sí, bueno, el aporte del pastor Carlos Parra dice que también el cumplimiento profético mismo a través de la historia, cómo se va cumpliendo la profecía en forma precisa, es una evidencia de que efectivamente Daniel fue profeta y lo que anunció se cumplió. Puntualmente nos menciona las 70 semanas que anuncian que el Mesías vendrá en cierta fecha y que el Mesías morirá el año 31, a la mitad de la semana profética, y estos detalles calzan perfectamente con Jesús de Nazaret y no calzan con Antíoco Epífanes, no coincide la cronología. Para interpretar a Antíoco Epífanes tienen que eliminar parte de las 70 semanas y reducirla a un periodo más corto, que no es lo que dice el texto. Pero también quería mencionar, y ya con esto terminar, que en el año 1972 un erudito descubrió que todos los capítulos en arameo del 2 al 7 forman una sola estructura literaria llamada quiasmo. El capítulo 2, que habla de 4 reinos en 4 metales, es paralelo con el 7, que habla de 4 reinos en 4 bestias. El capítulo 2 continúa con un reino dividido, hierro y barro. El capítulo 7 continúa con un reino dividido, ahora en 10 reinos. Y el capítulo 2 termina con el reino eterno de la roca. El capítulo 7 termina con el reino eterno del Hijo del Hombre. Se dio cuenta que el 2 y el 7, que son el primero y el último capítulo en arameo, son un quiasmo. Por lo tanto, son inseparables. El 3 y el 6 luego son otro paralelo, porque el 3 habla de un decreto de muerte, el 6 también. El
El 3 dice que los jóvenes hebreos, los 3, desobedecen el decreto y son lanzados al horno de fuego. El 6 dice que Daniel desobedece el decreto y es lanzado al foso de los leones. En ambos casos aparece un ser celestial que los protege. En ambos casos son salvados milagrosamente. En ambos casos los mismos que los acusaron son muertos. Y en ambos casos el rey termina alabando al Dios de Daniel o de los jóvenes. Y después se da cuenta que los capítulos centrales 4 y 5 también son paralelos, porque en ambos se habla de un juicio contra el rey de Babilonia. El capítulo 4, el rey Nabucodonosor se enaltece y Dios lo castiga y durante 7 años se vuelve bestia, digamos una enfermedad que se llama licantropía, donde una persona se cree animal y come como animal, anda en 4 pies. Y el capítulo 5 muestra que el rey de Belsasar se enaltece también, blasfema, toma los vasos sagrados y también es juzgado y dice que esa misma noche murió Belsasar. Por lo tanto, estos capítulos no pueden ser historias distintas de distintos autores que alguien compiló de distinto lugar o época. Son una misma estructura literaria porque hubo un autor, tiene que haber habido un autor que los juntó y formó una estructura macroestructural, digamos, una macroestructura, no solamente detalles, sino el conjunto. Pero al mismo tiempo, el capítulo 7 forma una estructura quiástica con el resto de capítulos en hebreo, y el capítulo 7 está en arameo. El capítulo 7 forma una estructura concéntrica hasta el capítulo 12. O sea, tiene que ser parte de los capítulos 8 al 12, pero el 7 forma también un quiasmo con los capítulos 2 al 7. Tiene que ser parte de eso. O sea, el capítulo 7 pasa a ser como la bisagra, el nexo que une las dos mitades, la mitad hebrea con la mitad aramea. Y esto forma una macroestructura de todo el libro, formando dos quiasmos. En la parte aramea, el mensaje en el idioma universal, el rey de Babilonia pierde. La parte hebrea, el capítulo central, es cuando el Mesías será muerto, mas no por sí. El Mesías entrega su vida para salvarnos. O sea, muestra el destino del Mesías y el destino de un antimesías, alguien que se exalta como si fuera Dios. Y esta estructura general es imposible, digamos, decir que son distintas fuentes, como una antología que alguien juntó pedazos de distintas historias, visiones y distintos géneros, los juntó, formó un libro. No puede ser. Tiene que ser una sola obra hecha por una sola persona y esa persona tiene que haber conocido de primera fuente lo que allí narra. Y además, insistimos en el argumento que menciona el pastor, estas profecías se han ido cumpliendo a través de la historia en forma precisa, hasta con fecha. Así que no podemos negar que este libro profetiza el futuro de verdad. Eso podemos decir, ¿sí? Ya que estamos estudiando sobre la autenticidad y veracidad del libro de Daniel, Nabucodonosor gobernó 43 años aproximadamente. ¿Hay algún registro, escritura coiniforme, que resalte la figura de Daniel entendiendo que Nabucodonosor lo hizo segundo del reino? ¿Se ha encontrado algún dato arqueológico respecto de Daniel, personaje histórico? Bueno, la pregunta es si Nabucodonosor reinó tantas décadas, 46 años aproximadamente. En toda esta época, ¿hay algún registro histórico que venga de la misma corte de Babilonia que menciona a Daniel? La respuesta es sí, pero no le llama Daniel, porque en Babilonia Daniel era conocido con otro nombre. Se menciona dentro de la corte de Babilonia a un sabio llamado Belsasar, en la corte de Babilonia. Y Daniel, Nabucodonosor le cambia nombre y le pone Belsasar. Entonces nosotros creemos, los cristianos conservadores, que este Belsasar de la corte de Nabucodonosor era Daniel. Sin embargo, los críticos dicen no, tiene que ser el Belsasar el que estaba cuando cayó Babilonia. Pero hay una diferencia lingüística mínima, pero hay una diferencia entre Belsasar y Belsasar. Digamos, es casi lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Y fuera de eso, también el Belsasar que estaba cuando cayó Babilonia, en el tiempo de Nabucodonosor, o no había nacido,
o era muy joven como para ser una figura prominente y ser considerado como un sabio dentro de la corte de Babilonia. Porque hay una diferencia, pasaron 66 años desde que Nabucodonosor tomó el trono hasta que Belsasar muere allí en Babilonia. Y Belsasar no era tan viejo cuando muere porque su padre estaba vivo y activo. Su padre vino y peleó contra Ciro. Entonces Belsasar era un personaje relativamente joven, 60 y tantos años después que Nabucodonosor se coronó rey. Entonces ese Belsasar de la corte de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor, que está en los registros cuneiformes de Babilonia, lo más probable, lo más lógico es que sea Daniel. Obviamente no lo podemos probar porque no dice allí que era un varón de origen judío, ni más detalle, pero al mencionarlo como uno de los sabios prominentes de Babilonia, lo más lógico es pensar que fue Daniel. Y también hay una piedra escrita que se llama el Prisma de Estambul, donde en las caras tiene escrito todos los que comen de la corte del rey. Y menciona allí, está la piedra toda quebrada, en realidad la mayor parte de la lista no están los nombres. O sea, solamente abajo aparecen algunos nombres, pero aparece Mesac y Abednego dentro de la lista de los que comen de la comida del rey. Así que todos estos detalles son bastante interesantes y nosotros creemos en la historicidad de Daniel. Tenemos evidencias de sobra, pero como digo, quizá el mayor argumento es que Cristo mismo validó a Daniel. Y esta introducción a este libro nos sirve para entrar en las profecías, en las historias primeramente que vamos a ver la próxima semana y después, o la próxima clase, y después las visiones.